Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Amén. Hoy día continuamos con nuestra serie La correcta doctrina cristiana. Esta ya es la enseñanza número 14. Y hoy día vamos a ver la Trinidad, tercera parte. Esta es la tercera enseñanza. Hermanos, esta es una de las enseñanzas fundamentales porque la Trinidad es doctrina fundamental. Amén. Y esto podría haber sido una serie completa, la Trinidad, pero la hemos querido añadir a la correcta doctrina cristiana. Hermanos, y vamos a darnos cuenta que desde el Antiguo Testamento, hermanos, ya estaba la revelación respecto a la Trinidad. Pero es evidente que las personas del Antiguo Testamento no tenían la revelación completa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revelación bíblica, hermanos, fue progresiva. Y lo vamos a ver a medida que desglosemos esta enseñanza. Entonces, vamos a recordar un poquito. La anterior semana tratamos de explicar la Trinidad de una forma lógica, de una forma racional. Gloria a Dios. También nos sustentamos, claro, por algunos versículos bíblicos. Pero el día de hoy vamos a sustentar la doctrina de la Trinidad desde la palabra de Dios. Así que, por favor, les pido que estén atentos y que no se distraigan. Hermanos, hay algunas sectas, hombres que están en contra de la Trinidad, principalmente la secta de los unitarios que dicen que nosotros, hemos dado una mala interpretación de la doble naturaleza de Cristo en el Nuevo Testamento. Y es de ahí que nosotros sacamos la Trinidad, dicen ellos. Aleluya. Dicen que nosotros no entendemos la diferencia que hay entre el Padre, que se hace Jesús, pero al mismo tiempo sigue siendo Dios. Por lo tanto, dicen que Dios está en el mundo entero, el panteísmo. Ya hablamos de todo esto. Y dicen que cuando Jesús ora, se está orando a sí mismo. ¿Por qué? Porque su naturaleza divina está ahí. Pero él, como ser humano, debe depender de su naturaleza divina. Hermanos, todo esto es absurdo. No hay sustento bíblico y se contradicen. Escúchenme bien. Nosotros los seres humanos, ¿por qué oramos? Lo enseñamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque dependemos del Señor. ¿Por qué? Porque somos criaturas. Cristo fue un ser humano, sí, pero Él es Dios. Él decidió sujetarse al Padre voluntariamente. Jesús tiene una relación perfecta con el Padre. Por eso este argumento está mal, no sirve, es un error, es una herejía. Hermanos, Jesús no necesitaba hablar con su naturaleza divina, por favor. Entonces, ¿por qué oraba Jesús? ¿A quién oraba Jesús? Jesús oraba al Padre. Y hablaremos de todo esto más adelante. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Escúchenme bien. ¿Cómo podemos justificar la doctrina de la Trinidad, pero sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento? Porque según ellos, lo que se ve en el Nuevo Testamento sobre la Trinidad es la doble naturaleza del Señor. Pero ahora, hermanos, para que no digan que nosotros estamos interpretando mal la doble naturaleza de Jesús en el Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ver la Trinidad desde el Antiguo Testamento. Desde ahí vamos a argumentar la Trinidad. Aleluya. Hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan sobre la Trinidad, pero vamos a ver solo algunos de ellos porque el tiempo no nos alcanzaría. Aleluya. Escuchen, la Trinidad siempre existió. Siempre. Por eso se manifestó desde el Antiguo Testamento. Pero hoy
vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, con un versículo del Nuevo Testamento. Oye, vamos a estudiar el Antiguo Testamento. Ahora alguien dirá, ¿por qué vamos a comenzar con un versículo del Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento, hermanos, nos enlaza con el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Gloria a Dios. Muchos dicen que el Antiguo Testamento nada tiene que ver con el Nuevo Testamento, pero eso es un error. Es una falta de conocimiento, es una falta de la lectura bíblica. Gloria a Dios. Total, completa, del Antiguo al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Así dice el Señor. Entonces Él les dijo, o sea, ¿quién? Jesús. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos sus profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí Jesús comienza a enlazar el Antiguo Testamento con lo que le había sucedido a él. Ni los apóstoles de Jesús, ni los discípulos de Jesús habían entendido el Antiguo Testamento, que todo lo que le había pasado a Jesús era necesario, y ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Gloria a Dios. Por eso les dice insensatos, tardos de corazón, están endurecidos, no pueden entender las escrituras. Y no solo eso, sino que este versículo nos dice que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, desde el Génesis hasta Segunda de Crónicas, según la Biblia de los judíos, para nosotros hasta Malaquías. Es la misma Biblia, ya lo enseñamos. Y si no entendiste, vuelve a ver el canon del Antiguo Testamento, está ahí en YouTube. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Jesús aparece en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Buscar a Jesús. ¿Dónde? En todo el Antiguo Testamento. Lo vamos a buscar. Pero también vamos a buscar al Padre y vamos a buscar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1. Hoy ya vamos a usar mucho la Biblia. Gloria a Dios. Así que espero que estén ya diestros con sus Biblias, ya me sepan de memoria, hermanos. Gloria a Dios, todos los libros, el orden, y no estén buscando. Hermanos, ya tienen que estar diestros para eso. Génesis capítulo 1, versículo 26. Amén. Así dice el Señor. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pregunta: ¿por qué está en plural? Si dicen los unitarios que que Dios es una sola persona, ¿por qué está en plural? Pregunta: ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién? Los unitarios dicen, no, es que Dios está hablando con los ángeles y se está dirigiendo a los ángeles. Eso dicen los unitarios. Ahora, escúchenme bien, esto es muy importante. Los ángeles no son creadores. Todo fue creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que todo fue creado en Él y para Él. Por eso no puede estar diciendo Dios a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto les va a ser más claro. Escuchen, nosotros no fuimos creados a la imagen y semejanza de los ángeles. Gloria a Dios. ¿A imagen de quién fueron creados los hombres?
¿Sí o no? Amén. Tampoco la Biblia dice que los ángeles fueron creados a la imagen y la semejanza de Dios. Tampoco dice eso. Los únicos que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿quiénes fueron? Los hombres. Ahora, si Dios estuviera hablando con los ángeles, ¿por qué le dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Si sabemos que un ángel no tiene la semejanza ni la imagen de Dios. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir y dar énfasis. Los únicos que somos a la imagen y semejanza de Dios somos los hombres. Así que echamos por tierra ese argumento de los unicitarios, de que está hablando Dios con los ángeles. Amén. Solamente nosotros. Ahora, esto es muy importante. En esta creación, hermanos, gloria a Dios, vemos que hay animales salvajes, animales domésticos. Alguien dirá, pero ¿por qué Dios creó esos seres? Para adornar su creación. Hermanos, los animales no están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Nosotros tenemos nuestras mascotas, pesitos, gatitos, pero tenemos que entender que son animalitos. No tenemos que humanizar a las mascotas, porque eso agrede a Dios. Hoy día, hermanos, no solamente los están humanizando, los están endiosando. Dios. Y no los tratan como a mascotas, como animales. Los tratan como si fueran sus hijos, como si fueran seres humanos. Gloria a Dios, que eso ofende, agrede a Dios. Hoy día ya en esos países del primer mundo, hermanos, hay mayordomos para atender a los gatos, para atender a los perros. Y eso es bajar de nivel al hombre, que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo sé que los animalistas van a venir con todo contra mí, pero no me importa, porque tengo que decir la verdad. Ahora, con eso yo no estoy diciendo que se maltrate a los animales. No. Denle su comidita, denle su agüita, háganle una casita como tiene que vivir el animalito. Pero lastimosamente hoy día los animales duermen con sus dueños. Glorias como si fueran seres humanos, tienen camas. Glorias se preocupan por si el animal come o no come. Y así está la humanidad, hermanos. Defienden la vida de un animal cuando hay abuso. Bueno, está bien, no se debe abusar a las criaturas del Señor. Pero esas mismas personas quieren que se apruebe el aborto. Quieren que se mate a un niño. En esos países donde han hecho un dios de sus animales, quieren que se apruebe la eutanasia. Preguntan, ¿eso está bien delante de Dios? No, hermanos. Tengan mucho cuidado con eso. Traten a sus mascotas como lo que son. Son animales y nada más. Gloria a Dios. Porque eso agrede y ofende a Dios cuando endiosan y tratan como seres humanos a un animal. ¿Están entendiendo? Amén. Continuamos, no me saldré del tema. Versículo 26. ¿Qué dice la segunda parte? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, la palabra que aparece como Dios en todo el libro de Génesis, escúchenme bien, es la palabra Elohim. Y esta es una palabra compuesta que está en plural, pero no se está refiriendo a dioses. Yo sé que es muy difícil de entender en nuestro idioma español. ¿Por qué? Porque en el español o en el castellano tenemos el plural y el singular. Así que va a ser imposible entender esta palabra. Pero Elohim es una palabra plural. Vuelvo a repetir, pero no nos está hablando de varios dioses, aunque sea plural. Elohim nos habla de Dios, pero en plural, sin que esté hablando de dioses. Elohim nos está hablando de la pluralidad de Dios, sin dejar de ser un solo
Dios. Entonces podemos ver que ya desde el Génesis, gloria a Dios, la palabra nos habla de la pluralidad de Dios. Ya nos habla, hermanos. Aleluya. Pero esto no es suficiente para argumentar la Trinidad. Solo argumenta la pluralidad de Dios, que pudiera interpretarse a las malas de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque hay algunas sectas, algunas religiones que dicen, son varios. Gloria a Dios. Son 7, son 8, son 9. Gloria a Dios. Entonces, no tenemos definido cuántos son. No. Eso es dar o tratar de interpretar la palabra de Dios a las malas. Pero la Biblia nos revela que son 3. ¿Por qué 3, pastor? Porque la Biblia sí lo enseña y punto. ¿Están entendiendo o no? Génesis capítulo 18, versículo 1. ¿Cuál es el contexto de esta enseñanza? Cuando el ángel de Jehová o Jehová mismo bajó para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Escuchen. Después le apareció ¿quién? Jehová en el encinar de Mamre. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Rayos. Ahora, ¿quién se manifestó? ¿A Abraham? ¿Quién se manifestó a Abraham? Dios. Jehová, Dios. Ahora, aquí surge una pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué se manifestó a los hombres? Porque dice la Biblia que nadie puede ver a Dios, y aquel que ve a Dios tiene que morir. ¿Por qué? Porque es tal la santidad de Dios que cualquier pecador que lo ve, muere. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Desde la doctrina de la Trinidad. Escúchenme bien. Nadie puede ver al Padre. Nadie ha visto al Padre. Porque cualquier pecador, cualquier ser viviente que mire al Padre, va a morir irremisiblemente. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, aquí surge una pregunta. Entonces, ¿Jesús no es santo? ¿Ah? ¿No es tan santo? ¿Ah? Sí, es total y completamente santo, al igual que el Padre. Pero la segunda persona de la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo, ya había sido destinado por Él mismo y por Dios Padre y por Dios Espíritu Santo. ¿Para qué? Para manifestarse a los hombres. ¿Están entendiendo o no? Por eso vino a esta tierra y se manifestó como hombre. Todos lo pudieron ver, pero también en el Antiguo Testamento muchos hombres lo vieron. Y lo vamos a ver por la Biblia. Escuchen, la función, el rol de la segunda persona de la Trinidad es precisamente eso: revelarse al hombre. Por eso tiene 2 naturalezas, que doctrinalmente se conoce como la unión hipostática. Y lo vamos a estudiar. Espérense, terminaremos esto de la doctrina de la Trinidad y vamos a estudiar esta doctrina de la unión hipostática, las 2 naturalezas que tiene Jesús. Pero Dios Padre, Dios Espíritu Santo, escúchenme bien, son espíritus. ¿Cómo se van a revelar al hombre? Por eso vemos en estos versículos que Jesús
se reveló a Abraham. Gloria a Dios. Génesis capítulo 19, versículo 24. Estamos en el contexto. Miren lo que dice. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Atentos con este versículo. Jehová hizo llover de parte de Jehová. ¿Ah? Vuelvo a repetir. Jehová hizo llover de parte de Jehová. ¿Pueden ver la forma sintáctica de la organización de estos versículos? Ejemplo. Voy a una casa. Señora, soy mandado por mí mismo. O soy mandado de parte de mí mismo. ¿Tuviera lógica? ¿No? No tiene lógica. Pero eso es lo que está diciendo aquí la Escritura en este versículo. Y ejemplos así los vamos a ver frecuentemente en el Antiguo Testamento. Habla el Señor en primera persona y luego en tercera persona. ¿Pueden ver la pluralidad de Dios? ¿Sí o no? Amós, capítulo 4, versículo 11. Amós, capítulo 4, versículo 11. Miren lo que dice. Amén. Os trastorné. ¿Quién está hablando aquí? ¿Ah? Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado de fuego. Pregunta. ¿Por qué Dios está hablando en primera y en tercera persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, y esto solo lo puede hacer Dios. ¿Por qué? Porque Dios es pluripersonal. Yo no puedo hablar de mí mismo en primera y en tercera persona, es imposible. Imagínense que me acerque a mi hijo y le diga: Marcos, te voy a castigar como te castigó tu papá. ¿Se imaginan? Me va a ver. ¿Qué pasa? Si tú eres mi papá. ¿Están entendiendo? No se puede. O, por ejemplo, voy a buscar a alguien, pero no le puedo decir: señora, sabe que yo estoy viniendo en nombre de Marco Quinteros. ¿Qué? Me va a decir. Pues si usted es Marco Quinteros, ¿cómo es posible eso? No tiene lógica. Gloria a Dios. No tiene lógica. Pero Dios puede hablar en primera y en tercera persona. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es pluripersonal. ¿Lo pueden ver, sí o no? ¿Qué dice la última parte? Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Lastimosamente este texto lo usan muchas sectas que no son los unitarios. Esta vez no estamos hablando de los unicitarios. Y estas sectas dicen que Jehová y Dios son dos seres diferentes. Porque en este texto se ve que una cosa es Jehová y otra cosa es Dios. Y tergiversan este versículo para decir que Jehová es un ser malvado, que no es Dios. Pero Dios es otro, y Él es bueno, dice. Y dicen, no, y este versículo lo demuestra que son dos seres diferentes. Pero eso es un error. El problema es que no entienden el concepto de la Trinidad. Y este mismo problema no solo se ve en Génesis 19:24 o en Amós 4:11. Esto se va a repetir y repetir por todo el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es pluripersonal. ¿Están entendiendo o no? Amén. Salmos capítulo 110,
versículo 1. Ahora ya tienen argumentos, hermanos, bíblicos para enseñar a los unicitarios y a todas esas sectas que no entienden sobre la Trinidad, que hasta ahora yo también lo entendí estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Salmos capítulo 110, versículo 1. Y esto todavía está más contundente. Amén. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo Jehová mi Señor. ¿Cómo es posible eso? ¿A qué se está refiriendo? Aquí está hablando del Padre y del Hijo. Siéntate a mi diestra. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y no está sentado en el lugar de Dios Padre. Está sentado a la diestra. Y a la diestra significa a la derecha de Dios Padre. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cómo aquí el Padre está hablando del Hijo? De la segunda persona de la Trinidad. Y este es un salmo mesiánico. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Que todas rodillas se doblará y reconocerá que Jesucristo es el Señor, es Dios. Vemos cómo en el Antiguo Testamento y el Padre y el Hijo son dos personas diferentes. ¿Sí o no? ¿Lo pueden ver, sí o no? Porque si no, no tuviera sentido. No tuviera sentido. Entonces podemos ver una pluralidad constante en el lenguaje divino que revela el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 11, versículo 7. Génesis capítulo 11, versículo 7. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. Génesis capítulo 11, versículo 7. Así dice el Señor. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Cuál es el contexto? Gloria a Dios. Esto es la historia de la Torre de Babel. Y esos hombres de aquel lugar querían llegar, querían acercarse a Dios. Aleluya. Y estaban construyendo una torre que según ellos los iba a hacer llegar hasta el cielo, donde está Dios. Gloria a Dios. Pero la Torre de Babel es tipo y sombra de lo que hacen las religiones. Las religiones son el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Pero en el cristianismo es el acto de Dios haciéndose hombre para acercar a los hombres a sí mismo. Pero, ¿por qué aquí está hablando en plural? Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Cómo podemos explicar? Gloria a Dios. ¿Cómo pueden explicar esto los unicitarios si dicen que Dios es solo una persona? No se puede. Aquí claramente se ve la pluralidad de Dios. ¿Sí o no? Y hay más ejemplos. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Así dice el Señor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Con quién estaba hablando, gloria a Dios, el Señor? ¿Alguien está ahí hablando con Isaías? Sí, está hablando con Isaías. Pero no se estaba refiriendo a él. Él está hablando, gloria a Dios, ¿quién irá por nosotros? Alguien dirá, los ángeles. Pastor, estaba hablando con los ángeles. Pero, escúchame bien. Cuando alguien dice nosotros, está poniendo en igualdad de condiciones a las otras personas que están
Conmigo, por ejemplo. Amén. Gloria a Dios. Pregunta, ¿los ángeles, gloria a Dios, aleluya, son iguales que Dios? No. Imposible. Amén. Gloria a Dios. Ejemplo, nosotros somos bolivianos Amén. y somos iguales en condiciones, ¿sí o no? Si aparece un chileno, ya no va a estar en igual de condiciones que nosotros en nuestro país. ¿Están entendiendo? Entonces, gloria a Dios, aleluya. Si Dios estuviera hablando aquí de los ángeles, los estuviera poniendo en igualdad de condiciones. Pero ese es un error. Escúchenme bien. Los ángeles solamente son mensajeros, enviados, subordinados totalmente a la voluntad de Dios. Tampoco está diciendo Dios a Isaías que vaya en nombre de Dios y de los ángeles. O así dice. ¿Quién va a ir por nosotros y también por los ángeles? ¿Así dice? No. Isaías va en nombre de quién. ¿Ah? ¿En nombre de quién va Isaías? En nombre de Dios. Pero Dios se refiere a sí mismo como nosotros. Pluralidad en el lenguaje divino. ¿Lo pueden ver, sí o no? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es clara la revelación de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Claramente se puede ver la pluralidad de Dios. Pero, escúchenme bien, no se había especificado quiénes eran. No había detalles, pero sí aparecen y los veremos más adelante. Entonces, escúchenme bien, en el Antiguo Testamento no se entendía por completo la pluralidad de Dios. Y aún ahora no lo entendemos por completo, ¿sí o no? Pero cuando llegó Jesús, Él da mucha más luz sobre este tema. Y podemos entender un poquito mejor este asunto de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad ya estaba implícita en la Biblia. Y esta es una doctrina fundamental. Hermanos, esta es sola escritura. Y toda doctrina que esté implícita en la Biblia salen de sola escritura. Esta no es una doctrina sacada del pensamiento de los hombres, no es mi idea, no es de una denominación, no. Esto está implícito en la Biblia. Esta doctrina se la saca de la Biblia desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y habla con claridad del Padre, que generalmente, no siempre, ojo con esto, se denomina Yahweh. Gloria a Dios. Porque esas eran las consonantes Y, H, W, H. Y unida con Adonai sale la palabra Jehová en la Biblia, en nuestra Reina Valera. Aleluya. En muchas versiones aparece como Yahweh o como Yahvé. Los signos vocálicos no existían en ese idioma, hermanos. Aleluya. Y no sabemos exactamente cuáles eran. Y los eruditos dicen que lo más posible era que se pronunciara Yahweh. Y este generalmente era el Padre, pero no siempre. Sin embargo, muchas veces el Padre está hablando de Yahweh al referirse a Jesús, al Hijo. Y lo vamos a ver por la Biblia más adelante. Entonces, el Antiguo Testamento habla del Padre, pero también habla del Hijo. De dos maneras. La palabra o el ángel de Jehová. Y vamos a comenzar viendo al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Vayamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 11. Jeremías, capítulo 1, versículo 11. Miren lo que dice el Señor. Jeremías, capítulo 1, versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, como la palabra
me vino diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. La palabra de Jehová vino a mí. ¿Ah? La palabra de Jehová vino a mí. ¿Qué es? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. Y lo comparamos con Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Miren lo que dice. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, aquí debía ser la palabra, o mejor dicho, en el griego original traduce la palabra logos. Y logos es palabra, la palabra. Gloria a Dios. Pero, ¿por qué en la traducción, gloria a Dios, de la Reina Valera dice verbo? Porque Jesús es la palabra en acción. ¿Están entendiendo o no? Jesús es Dios, pero también está con Dios. Porque el Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero Él también es Dios. ¿Están entendiendo? ¿Sí o no? Es un poco complicado. Ahora, otra forma de referirse a Cristo es como el ángel de Jehová. Pero los unicitarios dicen que el ángel de Jehová es un ángel cualquiera. No. Era Jesús. Ahora, ¿por qué ángel, pastor? Porque la palabra ángel significa mensajero. ¿Sí o no? Ahora, los ángeles son muy diferentes a Jesús. Pero no entiendo, pastor, no está claro para mí. ¿Por qué ángel de Jehová? Porque en el sentido de esta palabra, ángel, que significa mensajero, Jesús es un ángel en el sentido de que Jesús vino a traernos el mensaje del Padre. Es en ese sentido. Cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué dijo Jesús? Yo no hablo de mi propia cuenta. Todo lo que hablo es el mensaje que escuché de mi Padre. Gloria a Dios. Entonces el Padre envió a Jesús. Y en ese sentido Jesús es un ángel, es un mensajero, es un enviado. Y en tercera instancia aparece el Espíritu Santo. Y a veces aparece así, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Otras veces como el Espíritu del Señor. Y los unicitarios dicen: el Espíritu del Señor es el Padre. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. ¿Sí? El Hijo también es Espíritu, pero encarnó en un ser humano, en Cristo. Y el Espíritu Santo también es Espíritu. Dios en todo su ser por completo es Espíritu. Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es el Padre, no es el Hijo, es una tercera persona. Entonces vamos a comenzar buscando al Hijo. Amén. Génesis capítulo 16. Después vamos a buscar al Espíritu Santo. Porque el Padre, bueno, Él está claro. Amén. Génesis capítulo 16. La controversia es por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Por eso vamos a buscar al Hijo, pero también al Espíritu Santo. Primeramente al Hijo. Génesis capítulo 16, versículos 9 al 13. Así dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuál es el contexto? Cuando Sara bota a Agar. ¿Por qué? Porque ella había aparecido embarazada de Isaac y gloria a Dios, había un problema entre Agar e Isaac. Y ustedes saben la historia. Y miren, Sara había echado a Agar. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción.
Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Por eso les dije que muchas veces Yahweh no siempre habla del Padre, sino que a veces se refiere al Hijo, que es el ángel de Jehová. ¿Están entendiendo? Y todavía esto está más contundente, porque miren lo que dice. Tú eres Dios que ve. Pregunta: ¿cómo puede ser el mensajero de Dios, Dios mismo? ¿Ah? Esto solamente puede ser entendido desde la doctrina de la Trinidad. No hay otra forma de entender esto. Es como esto. Yo no puedo ser el mensajero de mí mismo, pero aquí el mensajero es Cristo, porque está trayendo un mensaje de Dios Padre. ¿Qué dice la última parte? Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Agar? Estoy viendo al que me ve, estoy viendo a Dios. Hace un momento hablamos de que nadie podía ver a Dios Padre, pero sí podemos ver a Dios Hijo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. La segunda persona de la Trinidad, en su función, Él puede manifestarse al hombre desde el Antiguo Testamento. Por eso decimos que en esta escena Agar no estaba viendo a Dios Padre, sino que estaba viendo a Dios Hijo. ¿Sí o no? Amén. Por eso aseguramos que el ángel de Jehová es Dios. La Biblia lo dice. Y el ángel de Jehová mismo lo dice. Gloria a Dios. Por eso aceptó el título de Dios. Tú eres Dios que me ve. Pero es una persona diferente al Padre. Es una persona diferente al Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver, sí o no? Amén. Está claro. Génesis capítulo 22, versículos 11 y 12. Estamos buscando al Hijo, ya lo estamos encontrando. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pregunta: ¿por qué otra vez Dios está hablando en tercera persona? ¿No? Porque dice: entonces dijo el ángel de Jehová, ahora entiendo que temes a Dios. Pero después dice: por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. O sea, yo soy Dios. ¿Lo pueden ver, sí o no? Ahora, la forma sintáctica de las frases desde el Antiguo Testamento no son aleatorias, no son malas traducciones. Así está escrito en los textos originales. Y no podemos pensar que por una mala traducción o que no entendemos la manera de hablar de ellos, hermano, esto es un error, una equivocación. No. La Biblia es perfecta. Gloria a Dios. No tiene errores, es inerrante. ¿Están entendiendo o no? Así estaba escrito en los textos originales. Vamos a ver otro ejemplo. Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3. Versículos 2 al 4. Miren lo que dice. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Quién estaba en medio de la zarza? ¿Ah?
¿no? Porque dice que se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién estaba en el medio de la zarza? Dios. ¿Quién es Dios? El ángel de Jehová es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Y está hablando de Jesús. Ahí mismo en Éxodo 3, pero saltemos al versículo 16. Miren lo que dice. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace, y he visto lo que se os hace en Egipto. Pregunta: ¿Moisés vio a Dios Padre? ¿Ah? ¿Vio a Dios Espíritu? ¿A quién vio? A Dios. ¿Pero por qué no murió? ¿Ah? Porque la función de la segunda persona de la Trinidad era manifestarse a los... ¿Ahora ya entienden? Antes no entendíamos, pero andábamos confundidos igual que ellos. ¿Pero por qué no mueren? Si vieron a Dios Padre, es que Dios Padre nunca se manifestó a ningún hombre. El que se manifestó fue la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. ¿Pueden ver a Jesús en el Antiguo Testamento, sí o no? Amén. Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Y esto todavía está más contundente, hermanos. Miren lo que dice. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿Cómo es eso? Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Cómo es eso? ¿Por qué Jehová dice Jehová te reprenda en tercera persona? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Seguimos. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora, rayos, si como los unicitarios dicen que Dios es una sola persona, ¿cómo entendemos este texto? Imagínense, por ahí anda mi otro hijo, Sean. Y yo hablo a mí mismo, como según piensan los unicitarios. Oye, Marco, reprende a tu hijo. ¿Qué me dijera a mi hijo? Oye, papi, ¿estás mal? ¿No es mi papá? ¿Cómo dices, oye, Marco, reprende a tu hijo? ¿Están entendiendo o no? No se puede entender, no hay lógica, ¿verdad? Aleluya. Entonces, la única forma racional, lógica y bíblica de entender esto es por la doctrina de la Trinidad. Aquí, la primera persona de la Trinidad reprendiendo a Satanás en el nombre de la segunda persona de la Trinidad. Y esto es lo que no entienden los unicitarios. Cuando decimos que Jesús está sujeto al Padre y al Espíritu, y el Espíritu Santo está sujeto a Cristo, entonces ellos dicen: ah, ahí ve, pastor, se contradice, no son coiguales, no son coiguales, porque uno está sujeto al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Escuchen, bajo esta lógica, entonces el hombre y la mujer no son iguales, no tenemos los mismos derechos, no somos coiguales. ¿Por qué? Porque la mujer está sujeta al hombre. Esa sería la conclusión bajo esta lógica. Pero eso es un error. Porque tanto la mujer como el hombre delante de Dios son iguales. ¿Sí o no? Somos iguales. Pero Dios nos dio diferentes funciones. ¿O es que acaso las mujeres son menos que nosotros? ¿Verdad que no? Son iguales a nosotros. Y si la mujer se sujeta al varón, escúchenme bien,
no es porque sea menos, no es porque sea diferente a nosotros, sino que la mujer entiende el orden que Dios le ha dado. Y la mujer se sujeta al varón voluntariamente. ¿Sí o no? Porque entiende que su esposo está sujeto a Cristo. Y ese es el orden. Gloria a Dios. Pero no porque la mujer sea menos, como dicen las feministas. No. Pero lastimosamente este es el argumento de los unicitarios. Y dicen, por esta causa no puede haber Trinidad, porque cada uno se sujeta al otro y al otro. Pero este versículo nos demuestra que todo lo que hace el Hijo es en el nombre del Padre. ¿Qué dijo Jesús en Juan? Yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago es porque lo escucho de mi Padre. Gloria a Dios. Y en este versículo está haciendo lo mismo. Y es absolutamente coherente con lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Sí o no? Está ejecutando toda la autoridad del Padre. La autoridad que Él mismo tiene. Pero Jesús voluntariamente se sujeta a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos que el Padre. Así como la esposa no es menos que el esposo. Difícil de entender. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero eso es lo que enseña la Biblia. Por eso es que nosotros lo obedecemos, lo practicamos y lo creemos. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Versículos 12 al 14. Jueces capítulo 6, versículos 12 al 14. Miren lo que dice. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál es el contexto? Los madianitas les habían hecho guerra a los israelitas y los atemorizaban, los estaban haciendo papilla. Y dice que el ángel de Jehová se le acercó ¿a quién? ¿A quién? A Gedeón. Y Gedeón le respondió, Señor mío. Y se van a dar cuenta que aquí Gedeón no se da cuenta de que está hablando con Dios. Y le comienza a reclamar. Vean estos versículos. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El ángel de Jehová después dice Jehová o Yahweh. Entonces el ángel de Jehová, Yahweh mismo, muchas veces se refiere ¿a quién? A Jesús, al Hijo de Dios. Versículo 15. Entonces les respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Se dan cuenta cómo aquí, primeramente Gedeón le está reclamando? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos entregó en las manos de los madianitas? Y después se está poniendo excusas. ¿Cómo voy yo, Señor? Somos de la familia más pobre de Manasés. A lo menos yo soy el hijo menor, soy chiquillo, soy jovenzuelo. Porque no se había dado cuenta que estaba hablando con Dios. Y miren, saltemos. Versículos 22 y 23. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Se dan cuenta que los judíos tenían claro que si veían a Dios morirían? Porque la santidad de Dios no se podía mezclar con la corrupción humana. Dios.
Entonces ellos creían, si Dios nos ve, vamos a morir. ¿Por qué? Porque para Gedeón todavía no estaba clara la Trinidad de Dios, el ser de Dios. Entonces, gloria a Dios, aleluya, es verdad. La Biblia lo dice, que cualquier mortal que vea al Padre, hermano, va a morir irremisiblemente. Pero la función del Hijo es comunicar la revelación de Dios Padre. Gloria a Dios. Por eso a Jesús lo pudimos ver cuando se encarnó en un ser humano. Gloria a Dios. Muchas personas fueron testigos y vieron a Jesús cara a cara. Y aún, escúchenme bien, no solamente cuando vino encarnado como hombre, la segunda persona de la Trinidad. Aún desde el Antiguo Testamento las personas pudieron ver a Jesús en estas encarnaciones que tuvo como el ángel de Jehová. Pero también es esto algo que atacan. Esto también atacan todos aquellos que dicen: ah, no, pastor, la Biblia se contradice, porque la Biblia afirma que el que ve a Dios muere. Entonces, ¿cómo hay tantos casos, tantos personajes como Gedeón, que una y otra vez vieron a Dios y no murieron? Hermanos, la única forma de responder esto es desde la doctrina de la Trinidad. Porque ellos no vieron a Dios Padre. Ellos vieron a Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Está claro, sí o no? Amén. ¿Están entendiendo, sí o no? Amén. Escúchenme bien. Estén atentos. El concepto doctrinal siempre ha sido el mismo desde el Antiguo Testamento. Claramente nos habla de la Trinidad. Pero esto ha venido revelándose de una manera progresiva. Gedeón, ¿ustedes creen que entendía esto de la Trinidad? No entendía. No tenía la revelación progresiva. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo vino, Él nos hace entender plenamente, gloria a Dios, quién era Dios. Desde el Antiguo Testamento Él quería hacernos entender, gloria a Dios, su naturaleza. Y la naturaleza de Dios, escúchenme bien, no cambia. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Solamente que en el Antiguo Testamento no tenían la revelación completa. No tenemos toda la revelación completa. Pero nosotros ya tenemos más luz desde que vino Jesús. ¿Están entendiendo, sí o no? Amén. Aleluya. Entonces, Dios siempre fue, es y será Trinidad. Siempre. Lo que cambia es la concepción que el ser humano pueda tener. Como el ser humano va comprendiendo. Y lo que ahora comprende, escúchenme bien, no niega lo de antes, sino que lo complementa. El hecho de que ahora entendamos que Dios es trino, no niega que Dios sea uno. Dios sigue siendo uno, pero también son tres personas. Escuchen, esto es muy importante. Persona y ser no es lo mismo. Un ser es diferente a una persona. Tres personas en un solo ser. Él es Dios en tres personas que subexisten en Dios. Gloria a Dios. Ya lo enseñamos la anterior semana. Y esto lo vamos a complementar con el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 14, versículo 9. Amén. Para que se les aclare de una vez.
Juan capítulo 14, versículo 9. Miren lo que dice. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, este es otro versículo favorito de los unicitarios, porque dicen que el Padre y el Hijo son el mismo. Y nosotros, escúchenme bien, no negamos que sean el mismo. Es el mismo ser, pero no la misma persona. Y como ser, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, ha visto a Dios, porque en Jesús corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Eso dice la Biblia. Pero no vieron al Padre, porque hubieran muerto, y la Biblia se contradeciría. ¿Están entendiendo o no? Lo que no entienden los unicitarios es la diferencia entre sustancia y esencia, la diferencia entre el ser de Dios y las personas de Dios. Por eso el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque el Padre y el Hijo son de la misma esencia, son el mismo ser, y ese ser es Dios. Pero dentro de su ser subexisten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que este versículo, hermanos, no niega la Trinidad. Para nada. ¿Están entendiendo o no? ¿Se les está aclarando o no? Está difícil, pero eso es lo que revela las Escrituras. Seguimos, volvamos al Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver al Espíritu Santo. Vamos a buscar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La Biblia ya nos comprobó, o ya nos probó a la segunda persona de la Trinidad. Ahora la Biblia nos va a probar a la tercera persona, al Espíritu Santo. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. Así dice el Señor: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Pregunta: ¿está hablando de Dios Padre que vino sobre Ezequiel? ¿Ah? ¿Dios Padre vino sobre Ezequiel? No. Porque hay una diferencia en los textos originales cuando habla exclusivamente del Padre o cuando habla del Espíritu. Rayos. Ahí hay una marcada diferencia. Escúchenme bien. El Espíritu Santo es transversal a la Biblia. Rayos. Al igual que Cristo, al igual que el Padre. Son diferentes. Aparecen de Génesis y Apocalipsis. Y muchas veces en la Biblia mencionan al Espíritu Santo viniendo sobre alguien para darle poder, para hacer algo. En el Nuevo Testamento cambió las cosas. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero en ese tiempo venía sobre los profetas, venía sobre los reyes, sobre los sacerdotes, pero no era el Padre. Por eso aquí Ezequiel dice: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, miren, aquí está hablando el Espíritu Santo en tercera persona, así ha dicho Jehová. ¿Por qué no dijo así digo yo? Porque el Espíritu Santo estaba hablando en nombre del Padre. ¿Están entendiendo, sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver otro ejemplo. Job, capítulo 33, versículo 4. Job, capítulo 33, versículo 4. Miren lo que dice. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Gloria a Dios. Escúcheme bien. El Espíritu de Dios me hizo. ¿Aquí se está refiriendo al Padre? ¿Ah? No. Se está refiriendo, gloria a Dios, aleluya, al Espíritu Santo. Y el soplo
del Omnipotente me dio vida. El Espíritu del Omnipotente me dio vida. ¿A quién se está refiriendo este texto? Al Espíritu Santo. No está hablando ni de Dios Padre, ni de Dios Hijo. Segunda de Samuel, capítulo 23. Versículos 2 y 3. Así dice el Señor. Nuevamente, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Estas son las últimas palabras de David. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Pregunta, ¿por qué ahora aquí el Espíritu habla en tercera persona? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Por qué está hablando en tercera persona? Porque estaba dando mensaje de Dios Padre. ¿Están entendiendo, sí o no? Aleluya. Isaías, capítulo 48. Y esto todavía está más contundente. Versículo 16. Miren. Acercaos a mí, oíd esto. Miren, desde el principio no hablé en secreto. O sea, desde el principio nos fue revelando poco a poquito, progresivamente, ¿qué? Rayos, los secretos de Dios. ¿Están entendiendo, sí o no? Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Miren cómo aquí se revela la Trinidad. Y este mismo Isaías dijo, no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. Y él mismo da la revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo pueden ver, sí o no? Alguien dirá, pastor, ¿y por qué no dice hijo en el Antiguo Testamento? Escuchen, para entender la categoría de hijo, tenemos que llegar a la encarnación, al Nuevo Testamento. Y es ahí donde entendemos qué quiere decir hijo, en el sentido en el que Jesús lo decía. Por eso en el Antiguo Testamento no dice hijo. ¿Están entendiendo, sí o no? Porque si en el Antiguo Testamento hubiera dicho hijo, se hubieran perdido peor. Por ellos. Jesús tuvo que encarnar para que puedan entender en qué sentido dijo Jesús hijo. Jeremías 1, 4 al 9. Aleluya. Y aquí es el llamamiento de Jeremías. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Gloria a Dios, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero el contexto es el llamamiento de Jeremías. Miren lo que dice. Jeremías 1, 8 y 9. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, y aquí no hay un antropomorfismo. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando en la Biblia dice la mano de Jehová, los ojos de Dios, simplemente son figuras retóricas para que nosotros podamos entender a un Dios que es espiritual. Pero en esta escena no es espiritual, es literal. Jehová tocó la boca de Jeremías. Por eso le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, es una manifestación física de Dios mismo antes de su encarnación. ¿Están entendiendo?
Aquí Jesús se reveló de una forma literal. Gloria a Dios. Isaías, capítulo 63, versículos 10 y 11. Miren lo que dice. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? En primera instancia, aquí está hablando de la obra que hizo Dios, pero también habla de la tercera persona de la Trinidad que estaba con Moisés. Hermanos, todos estos textos, ¿para qué nos sirven? ¿Ah? ¿Para qué? Para conocer más a Dios. Pero lastimosamente muchos leen por leer. Es más, hay muchos que dicen: no, ¿para qué vamos a leer el Antiguo Testamento? No sirve. Es el Antiguo Pacto. Eso es ignorancia, eso es un error. Hermanos, lean el Antiguo Testamento. Ahí está la misma doctrina que en el Nuevo Testamento, solo que el Nuevo da luz alrededor del Antiguo. Escuchen, el Antiguo Testamento se entiende bajo la luz del Nuevo Testamento, y no al revés como dicen los judaizantes. No, eso es un error. El Nuevo Testamento es la luz completa. Es Cristo diciendo: esto significa esto, esto y aquello. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, hermanos, tenía un propósito, y era llegar a Jesús. Eso es lo que dicen las Escrituras. Por eso, hermanos, no menosprecien el Antiguo Testamento. Ay, no, tan largo, me da flojera. Ay, no, solo el Nuevo Testamento. Hermanos, lean el Antiguo Testamento detenidamente, profundicen y dense el tiempo necesario. Y no lo lean por leer. Hoy día hay una moda: lee la Biblia en un año. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Detente, date tu tiempo, aunque sean 5 años, pero busca conocer a tu Señor. Escúchenme bien. En los detalles vas a encontrar la doctrina. Hoy día, lastimosamente, solo tomamos algunos versículos. Yo hubiera querido sacar más versículos. Nos falta tanto, hay tantos ejemplos, pero por falta de tiempo no podemos. Hermanos, esta es mi recomendación: escudriñen toda la palabra de Dios. Y no solo el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, para que no sean engañados por las falsas sectas, por las falsas iglesias, por los falsos pastores, predicadores, por los unicitarios. Escuchen, tienen que conocer la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los falsos, para interpretar la Biblia, cogen la morfología textual de la gramática y la fuerzan para que diga lo que ellos quieren que diga. Pero los cristianos protestantes creemos en una interpretación bíblica, histórica, gramatical. Y un cristiano verdadero nunca va a forzar los textos bíblicos para que diga lo que nosotros queremos que diga. Nunca. Los textos dicen según la manera gramatical en la que está escrito el texto, según la figura gramatical, según el género literario y según el contexto histórico. Hermanos, y todavía nos falta argumentar la Trinidad desde el Nuevo Testamento. ¿Cómo quisiera, hermanos, que tuviéramos esa paciencia, ese compromiso de estudiar detalladamente las Escrituras y esforzarnos por saber lo que la Biblia dice? No lo que yo quiero que diga, sino lo que la Biblia dice. Ahí, hermanos, entonces descubriríamos toda la verdad. Así como hoy día descubrimos desde las Escrituras del Antiguo Testamento que tenemos un Dios trino. Pero los que no leen la Biblia, los que no escudriñan,
y se dejan llevar por sus propias experiencias o prefieren creer a su falso pastor, solo atacan, pero no tienen argumentos bíblicos. Todo esto lo sacan desde sus propias experiencias. Yo creo, yo pienso. Y tratan de humanizar a Dios. Y ese es un error. Escuchen. Lo más importante es lo que enseña la Biblia. Hermanos, yo predico la Biblia no porque yo entienda todo de la Biblia. No. Yo predico de la Biblia lo que ella enseña. Así yo no lo entienda bien. Así como este misterio de la Trinidad, que no se entiende bien. Pero eso es parte de la fe, de la confianza en Dios. Y aunque a veces haya cosas que no entendemos, confiamos que es la verdad, ¿sí o no? Y la creemos, la predicamos y la practicamos. Y no solo la Trinidad. Hay cosas en la Biblia que entendemos, pero no en toda su plenitud. Pero aún así la creemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la Biblia. El día de hoy intentan acomodar muchas doctrinas a sus propias lógicas. Y la Trinidad es una de ellas. Y como no entienden la diferencia entre ser y persona, y como esto como que no tuviera lógica, intentan acomodar todo esto a su razonamiento. Y es así con todas esas otras doctrinas que no entienden. Y esas son herejías. De ahí nacen las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Escuchen. No es la Biblia que se debe de acomodar a nosotros. Somos nosotros los que debemos acomodarnos a las verdades bíblicas. Por encima de nuestra completa comprensión, como se los dije hace un momento. Aunque no lo entendamos. Gloria a Dios. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí.